Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a nuestro mundo maravilloso de métodos cuantitativos. Hoy en nuestra versión de informática, el mundo maravilloso de la informática. Nuestra clase de hoy la vamos a iniciar con información acerca de las generalidades del curso y luego con nuestra clase inicial. Empezamos con el programa del curso. Descripción del curso. Informática es el cuarto curso del área de métodos cuantitativos. Contiene una parte teórica que se refiere a la teoría básica de las tecnologías de la información y otra parte práctica, que consiste en aplicaciones ofimáticas y herramientas de Internet. Nuestro objetivo general, proporcionar al estudiante de administración de empresas los conocimientos teóricos y prácticos, y así como tecnológicos en el manejo de paquetes de computación y herramientas de Internet, que son útiles para nuestro desarrollo profesional. Objetivos específicos. Al finalizar el curso, nuestro estudiante estará capacitado en 1. Comprender y explicar los conceptos técnicos y científicos que utilizan las aplicaciones ofimáticas y las herramientas de Internet. 2. Utilizar eficientemente las funciones avanzadas y complementarias de Excel. Asimismo, las herramientas de Internet como complemento en su desenvolvimiento profesional. Veamos el contenido programático, primera unidad. La primera unidad se refiere a los fundamentos teóricos. Empezamos con la definición de conceptos de informática, así como los elementos que la conforman. Luego veremos una introducción a la computadora, su ciclo básico, categorías y tipos de datos. Nos tocaría luego hardware, dispositivos de entrada, dispositivos de salida, dispositivos mixtos y la representación digital. Luego veremos el software, cuál ha sido su definición, cuál ha sido su evolución y cuáles son sus categorías. Para finalizar con los sistemas operativos, vamos a ver su definición, sus funciones, sus características y también su evolución. En la segunda unidad veremos la base de datos. Partimos de la definición, su anatomía o estructura, su terminología básica, diseño, construcción, administración. Vamos a ver la base de datos relacional, vamos a ver la base de datos en línea y vamos a hacer aplicaciones en Access. En la tercera unidad veremos las redes computacionales. Empezamos por aspectos básicos, canales de comunicación, dispositivos de red, equipos de comunicación, software de comunicaciones y finalizamos con los tipos de redes. En la cuarta unidad nos referiremos al Internet, desde su aparición, su definición, su conformación, la www, vamos a ver las URL, la infraestructura de Internet, su acceso, conexiones, prácticas de correo electrónico, prácticas de comercio electrónico, y haremos una introducción a la computación en la nube. Finalizamos en la quinta unidad con el comercio electrónico. Partimos de su definición, su funcionamiento, los tipos de comercio y los distintos modelos
de comercio, B2B, B2C, B2E y B2G. Modelos de negocios Internet, medios de pago electrónicos, las cadenas de bloques y las licencias. Ese es nuestro contenido programático. Y ahora vamos a ver la evaluación. En la evaluación tenemos dos exámenes parciales. El primer examen parcial teórico, examen parcial práctico. 20 del teórico y 10 del práctico. El segundo examen parcial también tiene una parte teórica de 20 y una parte práctica de 10. Ahí tenemos ya 60 puntitos o chocolatitos, más 10 de laboratorios, 70 la zona. Y luego en el examen final también lo vamos a dividir en 5 de un examen final práctico y 25 del examen teórico, 30, para un total de 100. ¿Sí, Bárbara? ¿Levantó la mano, Bárbara? No. Perdone, buenas noches, Lick. No, perdone. Lo marqué, perdón por error. Muy bien. Esa es nuestra evaluación de los 100 chocolatitos, más 5 que son extras de las tareas. Entonces ustedes en Classroom hacen sus tareas, las suben y eso les da derecho a 5 salvadores. Si ustedes automáticamente ganan su curso, pues entonces no hay necesidad, pero si se quedan con 56 o hasta 60 y ya hicieron sus tareas, de ahí los tomamos. Así es de que las tareas tienen dos funciones. La primera es que les dan 5 salvadores y la segunda es que les da una buena base de práctica para sus exámenes. Los exámenes tienen como base las tareas y los laboratorios prácticos, así como los capítulos de su libro de texto que vamos a ir viendo como complemento. De esa forma vamos a evaluar. En nuestra bibliografía tenemos nuestro texto base que se llama Introducción a la Informática de George Beckman, de la editorial Pearson, y ahí tienen ustedes su link. Cuando bajen ustedes sus diapositivas ya podrán tener acceso al link para que vayan a al lugarcito y lo descarguen, que es gratis. Tenemos como complementaria Introducción a la Computación de Sonia Villarreal, pero este sí no está disponible en internet, solo está físico en algunas librerías. Pero este más que todo es como material de consulta complementaria. La base es el anterior. Metodología. Tendremos nuestras clases en Meet. Utilizaremos Classroom para las tareas, para los laboratorios y para subir las diapositivas y los videos. Aquí tenemos el código de acceso a la clase. Estamos en el 311. Ahí tienen su código de acceso. Ya Ale se los puso ahí en el chat. Muy bien, entonces al finalizar la clase, ustedes ya pueden accesar a Classroom, bajar su tarea, sus diapositivas y listos. Muy bien, jóvenes. Empezamos con nuestra primera clase, conceptos básicos y aplicaciones. Empezamos con el concepto de informática. Informática es una ciencia
que se ocupa del estudio de los datos por medio de ingreso, proceso, almacén y transmisión de la información en formato digital. La informática está relacionada con algunos elementos básicos como el usuario, la computadora, los datos y la información. Entonces, el usuario es la persona que utiliza el equipo de computación. La computadora es una tecnología de elementos que permiten las funciones básicas. Los datos son la materia prima de la computadora que se transforman por medio de proceso digital y se convierten en información. Veamos pues más despacio cada uno de estos elementos. El usuario es una persona que hace uso de una computadora y ustedes en la práctica lo pueden identificar como toda persona, como los operadores que intervienen, ¿verdad?, en el acceso a la tecnología, la adquisición de maquinaria, la compra de equipo, está relacionado con la computadora. Persona que utiliza una computadora, ya sean analistas, ya sean operarios, entran en los usuarios. La computadora es todo tipo de máquina electrónica, conjunto de tecnología capaz de recibir, procesar y devolver resultados ya procesados en relación a determinados datos que se han ingresado. Entonces, para identificar este elemento de computadora, nos referimos generalmente a la compra de maquinaria, a la compra de equipo, a la remodelación, a la modificación, todo lo que se refiere a equipo, instalación, mantenimiento, adquisición. Estamos hablando de este elemento de computadora. Cuando hablamos de datos, los datos son la materia prima del computador. Es todo lo que se ingresa. Para que ustedes reconozcan en cualquier caso este elemento, pues nos referimos a la utilización de los dispositivos de entrada, un teclado, una pantalla, un mouse, la elaboración de informes, la creación de informes, todo lo que significa ingresar a la computadora, identificar los datos. Y luego estos datos se procesan y se convierten en una información. Entonces la información ya es un conjunto organizado de datos que han sido procesados y constituyen un mensaje. Y su característica es que cambia el estado del conocimiento. Entonces todo informe procesado se refiere a información. La característica de este elemento es de que se refiere a datos ya procesados. Veamos entonces ahora el ciclo básico de la computadora. Entre sus múltiples funciones de operación, la computadora tiene estas 4. La entrada, el procesamiento, el almacenamiento y la salida. Veamos la entrada. La entrada está relacionada con la introducción de datos. Este es un proceso de transcribir información en una computadora. La entrada está muy relacionada con los datos como elemento. Datos y entrada tienen el mismo concepto. Introducción de datos. Proceso de transcribir información en la computadora. Por ejemplo, el ingreso de carnet y nombre del estudiante de un salón de clases. El procesamiento es
la función por medio de la cual el computador convierte los datos en información. Y lo hace por medio de dos operaciones, una aritmética y otra lógica. La aritmética se refiere a la aplicación de funciones matemáticas estadísticas, matemáticas de suma, resta, multiplicación, división. Por ejemplo, el cálculo de intereses moratorios a las cuentas atrasadas de una empresa. Aquí tenemos una función de procesamiento aritmética. Luego tenemos la clasificación del inventario en productos nacionales o importados. Esta es una operación de procesamiento lógico. La operación lógica se reconoce porque el computador toma decisiones, sí o no, blanco o negro, nacional o importado. Entonces, toda decisión que le pedimos al computador que tome, estamos aplicando una función de procesamiento lógica. El almacenamiento es una función de traslado de información hacia los dispositivos donde permanecerá, temporal o permanentemente. Eso pueden ser dispositivos internos o externos del computador. Y esta función de almacenamiento la vamos a relacionar con los archivos, manejo de archivos, creación, modificación y eliminación de un archivo. Por ejemplo, creamos el archivo de cuentas atrasadas. Entonces, la creación de un archivo, el cambio de nombre de un archivo, la eliminación del archivo, nos estamos refiriendo a la función de almacenamiento. Y la salida muestra al usuario el resultado del proceso y puede ser de dos formas, por medio de una visualización en pantalla o por medio de un reporte impreso. Ejemplo, reporte de existencias en el inventario para su revisión. Si dice que está en pantalla, es una salida. Si dice que está impreso, una salida. Dos formas. Ahora veamos los tipos de datos. Los datos que utiliza el computador es una inmensidad de datos, pero todos giran alrededor de estos cuatro campos. Primero, los numéricos. Los numéricos, como su nombre lo indica, operaciones matemáticas. Texto igual oraciones, ¿no? Solo ingreso de texto y números también se pueden llamar alfanuméricos. Entonces, ingreso de oraciones y números que no representen operaciones, sino solo datos. Audiovisuales nos permiten ver fotos, videos, música. Y los físicos, los datos que se refieren al entorno o al ambiente, son datos que la computadora captura del ambiente para ejecutar una función. Veamos, pues. Numéricos. Constan de números y símbolos, con los cuales es posible efectuar operaciones aritméticas. Texto contiene cualquier combinación de letras, números y caracteres especiales, también se les llama alfanuméricos. Audiovisuales, formas de datos que se pueden escuchar o ver, como la música, la voz, los dibujos, las fotografías, los videos. Y los datos físicos que se registran a partir del entorno, la luz, el calor, la humedad, presión, que activan una función en la computadora.
Veamos un ejemplo de este tipo de datos. Cálculo de comisiones. En el cálculo ya sabemos que están implicadas operaciones de suma, resta, multiplicación. Por lo tanto, es un dato numérico. Número de carnet y nombre del estudiante está relacionado con el dato texto, alfanumérico también. Ventilador que se enciende automáticamente es un dato físico. Y escuchar música, un dato audiovisual. Como lo ven, jóvenes, esto está facilito, como quitarle su dulce o un chocolate al bebé. Y estamos listos para la tarea número 1. Esta ha sido nuestra primera clasecita. Y vamos a ir a Classroom para la tarea, pero antes, una motivación. Nuestra motivación por hoy dice: el futuro depende de lo que hagas hoy. O sea que hoy recibimos nuestra clasecita y para confirmar el conocimiento hacemos nuestra tareita y ya nos vamos contentitos. Muy bien, jóvenes. Esa ha sido nuestra primera clasecita. Vamos a desactivar la grabación. Dejamos un espacio ahí para sus comentarios.